Bienvenidos, esto es Forbes Talks, un espacio en donde podemos conversar con personajes importantes que trascienden en el Ecuador y que tienen historias fantásticas de inspiración para todos nosotros. Hoy en Casa Gangotena tenemos el gusto de tener a David Cabrera. El doctor David Cabrera es un especializado médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador y tiene su especialización en medicina del deporte, también en la Universidad Católica. A nivel nacional y algo muy importante, el doctor David Cabrera es el único médico de su especialidad certificado en rehabilitación cardíaca de la Universidad de Barcelona. Doctor, en verdad es un verdadero gusto para nosotros tenerle esta tarde aquí en Forbes Talks. No, muchas gracias, María Judith. Carlos, muy amable, gracias. Creo que esta va a ser una charla muy interesante que vamos a tener. Tiene que darnos mucha inspiración. Con esta hoja de vida tan importante, con un éxito que viene marcándose en los últimos años, ¿cómo fue esa juventud, esa niñez? ¿De dónde viene? A ver, siempre recuerdo con mucho cariño esa fase de la niñez. Lo que puedo decirles es que es una niñez feliz la que tuve. Me encanta recordar esto porque yo nací en Otavalo. Mis abuelos son de allá, mi madre nació allá. Yo estuve en Otavalo hasta los 3 o 4 años de edad. Luego de eso vine a estudiar acá. Claro, mi mamá ya se casó y básicamente nosotros empezamos a vivir con mis papás en el sur de Quito, muy al sur. Y yo me acuerdo en ese momento algo que como que me marcó porque los primeros articulados de Quito se compraron en la alcaldía de Rodrigo Paz. Bueno, yo estuve en una escuelita grande, no era una escuela pequeña, era una escuela fiscal grande que albergaba más o menos a unos 1.800, 2.000 niños. Me encantaba esa fase porque yo me acuerdo que mi mamá me daba la llave de la casa en un cordoncito y yo me lo metía debajo de la camisa, ¿ya? Entonces entraba a las 7, salía a las 2:50 y corría a la casa con mi llave. Entonces yo entraba con una llave y con la otra el departamento. Esa fase es muy interesante para mí. ¿Por qué? ¿Por qué le marcó? Porque yo tenía amigos, yo tenía compañeritos de escuela que les decía, ellos nos contaban lo que hacían los papás y yo les decía, oye, cuando acabe la escuela quiero acompañarte porque quiero hacer ladrillos contigo o quiero hacer adoquines contigo. Muchos de estos niños eran muy humildes y a mí lo que hacían, uno como niño, ¿no? En ese momento me parecía wow, increíble. Y era muy bonito poder disfrutar con ellos. Y una de las cosas que más me acuerdo de mi niñez fue mi primer mundial, ¿no? Creo que uno tiene reminiscencias de su primer mundial de fútbol. Le encantaba el fútbol, por lo que vemos, ¿no? Yo me acuerdo, en ese tiempo era Romario, eran algunos personajes, Roberto Baggio de Italia. Me encantaba Italia, yo quería que gane Italia esa vez. Y yo me acuerdo salir corriendo de la escuela para llegar a la 1, porque los partidos eran a la 1 de la tarde y salía a 2:50, tenía 7 minutos para llegar y subir. Creo que tuve una infancia muy bonita. Y este amigo que se dedicaba a su padre a hacer los ladrillos y el adoquín, ¿qué le inspiró? O sea, Héctor se llamaba este chico, este niño. Era increíble ver cómo él terminaba las clases, porque él nos contaba nuestro grupo de chicos. Él terminaba, le iba y le ayudaba al papá hasta que el sol empezaba a ponerse, que esto era entre las 5 y las 5:30. Terminaba sus clases, su trabajo con el papá y empezaba su estudio, sus deberes y todo esto. Y en esa fase le ayudaba a la mamá. Normalmente creo que terminaba tipo 8:30 y esa era la vida de él. Y Héctor era un niño feliz, porque no entendía que realmente le estaba ayudando en el trabajo a su papá. O sea, para él era como muy gratificante poder contarnos de esto y... Qué bonito. ¿Y ha mantenido tal vez contacto todavía con algunos de sus amigos de la infancia o no? No, se perdió. Es que como era una escuela pública, creo que la mayoría de nosotros perdimos contacto. Yo tengo contacto con unos 2 amiguitos de la escuela. La juventud, el arete. Cuéntenos esa historia. Luego de la escuela, yo siempre quise estudiar en el Mejía, ¿ya? Mi papá se graduó ahí y yo le decía, oye papá, quiero estudiar en tu colegio. Él me decía, no, pues que es como que muy lejos. Entonces más bien en Montúfar. Así que estudié en el Montúfar.
Yo creo que siempre fui un chico tranquilo en general. En general creo que fui tranquilo. ¿Participaba en las manifestaciones callejeras No. de esa época que hacían los estudiantes del Colegio Montúfar, del No, Colegio Mejía porque y de la universidad? yo sabía desde chiquito que esas manifestaciones en muchos casos era sesgado. Yo llegué después, y luego puedo llegar a esta parte de la historia, a ser presidente de la asociación estudiantil. Sin embargo, yo prefería irme al Simón Bolívar y esperarles a las chicas a que salgan. Eso hacía. El colegio no fui un deportista destacado. Creo que nunca me quedé a supletorio, al menos que me acuerde. Sin embargo, me gustaban mucho las ciencias naturales y admiraba lo que hacían mis papás. Los dos son citólogos, que es una rama de la histopatología, de la patología clínica. Y ellos me enseñaron a ver al microscopio. Yo veía, wow, desde adolescente, desde niño de hecho, células en un microscopio. Entonces era algo... Esto es lo que hace que vayamos a la medicina, María Judith, y su especialidad. Así es, los deportes también. Las ciencias naturales era algo que me apasionaba. La anatomía me gustaba mucho. Yo sabía que quería hacer lo que mis papás hacían, ¿sí? Porque ellos veían al microscopio y me decían, ven, te enseño, mira lo que es una célula con cáncer. Entonces, claro, yo me acercaba y veía el microscopio y era wow para mí. Entonces yo decía, yo tengo que hacer eso. Pero no lo mismo que sus papás, no se fue por la Yo misma quería rama. hacer eso, de hecho. El que cambió un poco cómo veía yo mi vida a futuro fue mi abuelo. Y como les dije, yo crecí con la figura paterna de mi abuelo y mi abuelo siempre fue un tipo duro, fuerte. Y en algún momento él me llamó a Otavalo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer lo mismo que tus papás. ¿Y usted qué le dijo? Si quieres hacer lo mismo, te haces médico y luego estudias patología y te especializas en la rama de tus papás. Porque la citología, la histopatología es una rama técnica, más no es una rama médica propiamente. Y para mí en ese tiempo lo que decía mi abuelo era... O sea, era mi abuelo. Pero volvamos, ¿qué dijo el abuelo con el arete? No, mi papá fue el del arete. Yo un día en tercer curso, yo en tercer curso debo haber tenido unos 15, 16. Esto fue 97, 98 más o menos. Los Backstreet Boys estaban de moda. Los NSYNC estaban de moda. Entonces dije, porque si ellos lo hacen, ¿quién soy yo para no ponerme un arete? Llegué. Mi papá me quedó viendo. No dijo nada. Ya, no dijo nada. No dijo una palabra. Solo movió su cabeza. Y se acabó. Creo que 2 semanas le duró hasta que... Ya, después me lo quité y no creo que se ha cerrado. Muy poca gente me pregunta eso. ¿Cuánto tiempo lo usó? ¿Y qué haría usted, por ejemplo, si una de sus hijas, porque nos contó que tiene 2 hijas, se pone un arete en la lengua o en el ombligo? En el ombligo creo que está bien. No sé en la lengua, sería raro, pero... A ver, yo he pensado, si alguna vez... mis hijas llegan con estos asuntos. Época de rebeldía propia. Es una época de rebeldía propia de la madurez emocional. No tienes sino que acentuar lo positivo de esa época. Y eso es algo que hago con los pacientes también, adolescentes, preadolescentes o niños que tenemos. Sabemos que esas son fases. Ahora cuando uno crece se da cuenta que son fases, porque uno cuando está en ese tiempo piensa que es el hombre increíble o la mujer maravilla y que es invulnerable. Pero son fases de transición. Todas estas fases, la hija, el abuelo, los papás, la especialidad. ¿Por qué la especialidad? Siempre quise hacer 3 cosas. Lo que sabía que no quería hacer era claro, no quería hacer nada quirúrgico, porque yo siempre tuve una inclinación hacia lo clínico. Y mis 3 especialidades eran o la reumatología, o la medicina deportiva, o la cardiología. Para estas 3, al menos tenía que hacer una residencia de medicina interna de 2 años. Y cuando yo estuve en el Hospital Metropolitano, un día se acercó un médico ya grande, y me dijo, ¿tú manejas a los pacientes? El doctor Esteban Santos. Traumatólogo. Traumatólogo, el jefe Santos, porque yo le digo así. Y muchos médicos le decimos así.
Y él se acercó y me dijo, tú manejas a los pacientes de una manera diferente. Claro, yo ya venía haciendo medicina interna, entonces sí te cambia en cierta perspectiva el manejo clínico. Y me dice, ¿y tú qué quieres hacer? Y le dije lo mismo que ahora, años después puedo decir lo mismo. Me dijo, tú deberías hacer medicina deportiva. Y si quieres hacer medicina deportiva, yo te consigo una beca en Colombia. Yo dije, wow, no podía creer. Ese rato terminé, fui al internet, me metí, hice lo que él me pidió. Y Juliana se quedó embarazada de Simone. ¿Y no pudo ir a Colombia? Ya nos fuimos a Colombia por obviamente... Se quedó embarazada. Ella sola no puede. No es obra del Espíritu Santo, nos quedamos. Pero así fue como un poco paró esta fase de hacer la especialidad de medicina deportiva. Ahora, yo creo que después de todos estos años y mirando hacia atrás, todo tiene que ocurrir por un tema muy específico en un momento muy puntual. Y yo aquí creo que debo decirles algo. Las oportunidades le definen al ser humano, ¿ya? Incluso las que deja de tomar, o las que pierde. Yo pensé que iba a cambiar la dinámica de mi vida y finalmente terminé haciendo medicina deportiva, me subespecialicé en rehabilitación cardíaca y una de las unidades de la clínica, de hecho ahora, es reumatología también. Doctor, cuéntenos un poco justamente qué consiste el trabajo que usted hace como médico deportivo, porque no es únicamente el tratamiento o la alimentación, la nutrición, sino que incluye varios aspectos para los deportistas de alto rendimiento, sobre todo. Sí, bueno, la medicina deportiva ha evolucionado muchísimo en los últimos 60 o 70 años. En Inglaterra se empezó a concebir la medicina deportiva como el médico que ayudaba a la gente en la parte metabólica. Y fue ahí en realidad donde empieza el concepto. Yo siempre quise hacer medicina deportiva porque era algo que me apasionaba y esto se vincula mucho a una edad también adolescente. ¿Es deportista usted? Me gusta correr, me gusta hacer un poco de pesas, más no soy un deportista como Richard Carapaz o Nacy, que ellos sí son supercampeones. ¿Les conoce? No, todavía no, pero estoy seguro que en el próximo tiempo sí. Y claro, yo empecé con el tema deportivo porque mi papá me castigó. Sí, así empecé. No sé qué habré hecho, seguramente fue el arete. Y habló con el coach del gimnasio en Otavalo, porque antes las vacaciones no duraban 2 meses como ahora, pues la UNE se encargaba de que las vacaciones duren 7 meses. Eso era felicidad para un niño, ¿no? O un adolescente. Y claro, habló con el coach y le dijo, bueno, te conseguí un gimnasio, vas a estar de 10 a 12 y de 4 a 6. Entonces yo iba así como que, wow, tengo que ir porque mi papá me mandó. 1 semana me duró el castigo, porque después me encantó ese ambiente. Y creo que esa fue la primera vinculación directa que tuve con el deporte. Ya como especialidad, la medicina deportiva es una especialidad clínica que tiene muchas áreas y muchas aristas de subespecialidad: metabólica, endocrina, cardiológica, de rehabilitación física, que de hecho es algo que me apasiona, y de obesidad, que es un tema más que apasionante también. Entonces yo un poco opté por esas líneas. Ahora hemos entrado mucho en el tema de fitness porque también es una tendencia mundial. ¿Casos de éxito que tenga, que nos pueda compartir? Hay varios. Algo que le ha marcado. Los 3 o 4. Hay una señora, doña Daisy, una paciente de 47 años que vino de Nueva York. De hecho, ella no vino por nada de la clínica, vino porque visitaba a una hermana. Y nos consultó, la hermana le había referido, nos consultó y ella venía básicamente por un dolor cervical y dorsal. En la evaluación, claro, todos los exámenes aparentemente eran negativos, pero tenía una contractura muscular muy fuerte y crónica. Era algo de 3 o 4 años. El asunto y el miedo para nosotros era que ella ya venía siendo estudiada por 3 o 4 hospitales muy importantes en Estados Unidos. Uno de esos, un médico que le evaluó en la clínica Mayo, y no le quitaban el dolor. Se le hizo un estudio de resonancia, se le hizo algunos estudios, y se concluyó que, claro, además de una escoliosis, la señora tenía algunos problemas y se le diagnosticó como fibromialgia,
que no es un diagnóstico que tú le dices a una persona de entrada, usted tiene esto, porque es descarte, y se le mandó medicación y fisioterapia específica. 2 días antes de irse a Nueva York nuevamente, de regresar, la señora volvió y se puso a llorar desconsoladamente en la consulta. Yo dije, ¿qué pasó? Y lloraba y no podía contenerse. Yo le dije, doña Daisy, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, llevo años así y hace mucho tiempo no podía dormir tranquila y sin dolor. Eso fue algo que personalmente creo que me marcó. Bueno, hay muchos casos de gente que... ¿Y de niños? No, de niños hay algunos. Yo creo que lo que más impacta con los niños es el tema del alto rendimiento. He visto a muchos niños evolucionar desde chicos a adolescentes y ver su cambio físico, ¿no? Que eso es impactante. Es increíble. Tenemos el caso de un chico, Juan Esteban. Ahora es jugador del Independiente. Él pasó por la liga, hizo una especie, yo le digo de fellow, no se dice en fútbol así, pero él se fue a probar a España. Y básicamente yo creo que este muchacho va a ir en unos años a... Era un gran referente el Independiente del Valle. Sí, ahora está jugando ahí. ¿Tiene usted deportistas profesionales que acuden donde usted para tratarse? Tenemos Galo, que es del equipo olímpico de escalada. Tenemos Ariel Troya, que es un súper nadador. Acuérdense de este nombre, porque él va a ser deportista olímpico en unos 3 o 4 años. Juan Esteban, que les menciono. Bueno, hay algunos. ¿Cuál es el trato que usted tiene con sus pacientes? ¿Es un trato directo? ¿Es un trato cordial? ¿Llegan a ser amigos? ¿Llegan a compenetrarse? ¿El paciente llega a confiar en su médico totalmente? Yo creo que parto de algo. O sea, si el paciente no confía en el médico, no vuelve. Por más supermédico que seas o super especialista que seas. Claro, la diferencia es que probablemente con los médicos ya de grupos de edad de 50 o 60, yo he visto a muchos chicos y he crecido con algunos pacientes también. Entonces creo que eso sí te da esa como experiencia para irlos siguiendo y gestionando en el tiempo. Esta cultura de éxito es absorber la experiencia de los médicos mayores y ustedes en su juventud están desarrollando una clínica que está superando cualquier estándar en el Ecuador. A ver, yo digo, para mí 3 médicos son referentes personales, ¿sí? El uno es el jefe Santos, el doctor Esteban Santos. El otro es el doctor Rafael Arcos. Para mí, él no solo que fue o es un médico referente como tal. Me acuerdo en una pasada de visita, estaba yo en la estación, yo interno, ¿no? O sea, un niño, básicamente. Y claro, todo el mundo le tenía miedo y mucho respeto al doctor Arcos. Y llega Fico y dice, bueno, ¿quién está manejando este paciente? Y era mi paciente. Y claro, yo ya le evolucioné a las 5:30 de la mañana, porque en ese tiempo se entraba a esa hora. Y le doy los datos del paciente, un paciente cardíaco. Y le dice, oye Juan, le dice a un médico que estaba al otro lado de la estación. Le dice, ¿en qué año de residencia estás vos? No, le digo, yo soy interno. Y se goza, ¿no? El doctor, se ríe el doctor Arcos y le dice, oye Juan, ve, este man es mejor que tus residentes de tercer año. Y el tercero, yo creo que el doctor Alfredo Borrero. Él me conoció también muy chiquito. Cuando yo era interno del Hospital Metropolitano, el doctor Alfredo era director médico del hospital. Coincidimos después con... ¿Profesor suyo en la UTLA? Sí. Él fue profesor también de la especialidad. Difícil. Yo le he visto al doctor Borrero como un profesor, como un mentor, y ahora es paciente también. Y estos 3 personajes quizás son la inspiración para la clínica y el éxito de la clínica, ¿o hay otro fenómeno? No, yo creo que en la clínica hay un fenómeno... A ver, la clínica no empezó ahora, y las unidades de la clínica no empezaron ahora, empezamos en 2016. La clínica explota en la pandemia. ¿Por qué? La gente no podía salir de la casa. Nosotros
a finales de enero del año anterior, a finales de enero del 2020, sabíamos que el país iba a cerrar. Por alguna razón yo seguía en Twitter a un chino de China, que tuiteaba en chino, y yo veía cómo trataban a lo que estaba pasando, el fenómeno que estaba ocurriendo en las calles. Y decía, esto no es normal. Y claro, uno puede traducir, y decía, esto no es normal, están tratando a la gente como zombies. Y muchas veces se mencionaba esta palabra. Y claro, veías a la policía y veías cosas raras. Cuando ya empezó a salir el tema de COVID, profundicé más la investigación, hablé con un par de profesores de salud pública, especialistas en una epidemiología, y dijo, no, esto se puede convertir en pandemia. No dijeron, esto se va. Y en enero, la última semana de enero, empezamos a considerar en la clínica que podía haber un problema. En febrero era casi un hecho, y ahí fue que empezamos a pedir préstamos bancarios, me acuerdo, a CFN, Banco de Guayaquil y Banco Pichincha, porque fueron los tres. Cerraron en marzo todo, 16 de marzo, un día era miércoles, si no estoy mal, martes o miércoles, y se acabó. ¿Y ustedes no cerraron? No, nosotros cerramos y yo dije, se acabó todo, igual que mucha gente. Porque quien diga que lo tomó muy deportivamente y tranquilamente, mentiría. Una semana duró la clínica cerrada. Me acuerdo que hicimos una inversión de como $8,000 de materiales de protección y no podíamos parar porque nosotros teníamos pacientes en tratamientos continuos. Y ahí despuntó todo. O sea, ahí fue una locura. Nosotros estábamos preparando detalles, algo que marcó. Dos cosas. Teníamos pacientes que ya estaban preparándose para manga endoscópica. Somos el único prestador médico que hace manga endoscópica en el país. Terceros en Latinoamérica, preparados por el doctor Galbao, por el profesor Greco. Y nos tocó parar. Y esos pacientes que estaban ahí, ya listos para hacer su procedimiento, les tuvimos que decir, no, ¿saben qué? Vamos a parar porque vamos a esperar. Pero nosotros no sabíamos qué iba a pasar con Jonathan, con el doctor Jonathan Jerez, que es mi socio, es además amigo de muchos años. Y tampoco sabían cuánto tiempo les va a tocar parar, no porque era idea. Una incertidumbre total. Pero al paciente le decíamos, no, espere, esto va a tomar un rato. No sabíamos qué iba a pasar. Sin embargo, se va a publicar esto todavía no sale publicado en las revistas médicas. Jonathan aceptó la idea, y no fue solo de él, sino del doctor Galbao, que es un pionero en el tema de manga endoscópica, de hacer teleproctoring. Y a través de Zoom y a través de videos se hicieron los primeros procedimientos de manga endoscópica en el país. ¿Y cómo fue el resultado? Espectacular. ¿Qué significa que una operación así es una cirugía corta en el tiempo, recuperación rápida? El doctor Galbao iba a venir a asistir los primeros pacientes acá en el país. No se podía y no sabíamos cuánto iba a tardar. ¿Lo hizo telemáticamente? Por Zoom. Y el doctor Galbao, el profesor Manuel Galbao, presentó después de eso como un proyecto a nivel mundial hecho en Ecuador. ¿Cuántas operaciones hizo así? 10. ¿Cuándo se publica esto? Esto yo estimo que se publicará... ¿O es una premisa Forbes? Yo creo que puede ser una primicia Forbes, sí. Esto ya está enviado a la revista. El head del proyecto es el doctor Galbao. Ya de hecho se presentó en el Congreso de Endoscopía Bariátrica que se hizo acá. Y la parte de obesidad despuntó. La parte, en cambio, de lesiones, clínica de lesiones deportivas, que hasta ese momento era una clínica que atendía pacientes. Pero un poco las angustias del crédito, la gente con trabajo, cómo se pagaba. Nosotros, cuando cerraron, hicimos una reunión de la gente, que en ese momento éramos 12 o 13 personas, y les dije, bueno, la primera cosa que tenemos que hacer como clínica es no cerrar. La segunda, que espero que no ocurra, es no despedir a nadie. Vamos a tener que hacer un reajuste de sueldos. Y la cuarta es
Solo crean que vamos a salir. Y funcionó. Bueno, somos casi 40 personas ahora. La clínica de lesiones deportivas ahora mismo es un referente en rehabilitación física en Latinoamérica y Clínica SOM nacional. Doctor, ¿cómo fue la recuperación de los pacientes que se hicieron esta operación vía endoscópica y vía Zoom? El paciente sale en 4 horas caminando. Ya la manga endoscópica es un procedimiento que cambió la obesidad a nivel mundial, porque ya no te operan vía laparoscópica. Entras por endoscopía, se hace un repliegue a través de un sistema que se llama Apollo, y el paciente, luego de 30 minutos de procedimiento, se despierta en 40 minutos y en 4 horas se va a su casa. En 2 días hospital del día, entonces. Es ambulatorio. Dieta rigurosa, un proceso. La dieta típica bariátrica que se utiliza en cualquier procedimiento bariátrico endoscópico o quirúrgico, tal cual. Sin embargo, la recuperación del paciente es espectacular porque a los 2-3 días está caminando y dice, wow, o sea, sí ya no tengo tanta hambre. La obesidad es un problema de salud mundial. Mundial. Es un problema de salud nacional. Es un problema mundial. Y es algo que no va a parar lamentablemente por la cantidad de calorías que la gente tiene a su disposición. ¿Los países y los estados están conscientes? Yo creo que sí. ¿Es una forma de curar a la gente? No, yo creo que más que la forma, o sea, la manga endoscópica no es la solución mágica, así como no lo es el bypass o el balón gástrico. Cada vez se investiga más al respecto de obesidad para tratar de mitigar. El problema es que la gente se ha vuelto sedentaria, la gente fuma mucho, la gente consume más calorías de la que debe y la gente pasa muchas horas sentada en la oficina. Y esto no es de Ecuador, esto no es de Latinoamérica, esto es global. Y la tasa de sobrepeso y obesidad cada vez va en aumento. ¿Cómo es la tasa de obesidad en el Ecuador, por ejemplo? 25-27%. Y muchos niños también. Por supuesto, y es comparable. Esta tasa es muy comparable a la de Brasil. Sin embargo, si comparas, por ejemplo, contra Estados Unidos o México, la tasa de obesidad puede superar el 38%. ¿El futuro de la medicina nos está llevando a manejar esto con una política de país o es una iniciativa privada la que busca esto? Esto no puede nacer de una iniciativa privada. Esto tiene que ser una política de salud pública. Y no solo del país, sino de las regiones. Porque, tú piensas como ciudad. Si pensamos en las ciudades más activas del mundo, se te vienen a la mente rápidamente Boston, Barcelona, Madrid. Pero esto no es un tema de ciudad, esto es un tema de país y esto es un tema de región. Porque después tú empiezas a contrastar los indicadores de salud, por ejemplo, los indicadores de educación de países versus países dentro de regiones y de regiones contra continentes. Y te das cuenta que a nosotros como latinoamericanos nos miden o nos medimos y debemos compararnos contra los indicadores de salud de, por ejemplo, los países europeos. Y estamos muy lejos de igualar en algunas situaciones indicadores sociales, de salud, sanitarios o de educación. Pero la salud y la educación van conjuntos. Sí, y esto tiene que ver mucho con un tema económico. Hay dos cosas que no paran de aumentar en costo, inclusive ahora en pospandemia. Una de esas es la salud, porque si te pones a ver, la salud no es que ha bajado de precio, todo se disparó. Y la otra es la educación, o que alguien me diga qué colegio en el mundo bajó sus matrículas. La inflación sanitaria y la inflación en educación normalmente siempre, independientemente tienen una tendencia al alza. Si no entendemos esa dinámica nosotros y no podemos darnos cuenta que esto de la obesidad infantil, esto de manejar tuberculosis, por ejemplo, en países latinoamericanos, la nutrición, que ahora el país está haciendo cosas que no se habían hecho antes en el tema de nutrición infantil, tiene que ver en un impacto directo social, en cómo vas a estudiar, en qué capacidad cognitiva vas a tener. Los indicadores no van a cambiar. ¿Cómo le vemos al Ecuador en este sentido? Yo creo que estamos haciendo cosas. Yo te puedo decir esto como médico. La vacunación fue un éxito. Es lamentable escuchar, para mí es lamentable, escuchar que haya gente que diga, no, es que solo es la vacunación. En vacunación, Ecuador es un caso de éxito mundial.
y eso no es algo que lo pueda decir yo, eso es algo que está ya estudiado y está definido. Por eso a mí realmente a veces cuando leo o escucho que hay gente que dice o minimiza, es que no, solo es la vacunación. La vacunación es algo fundamental en una sociedad y ahora creo que queda claro con COVID. Nos ha permitido salir rápidamente en temas sociales o al trabajo, reincorporarnos a las oficinas sin el problema de, uy, me voy a contagiar. Sin embargo, esto tiene que seguir. Entonces, yo sí creo que Ecuador ha hecho muchos avances, está haciendo muchos avances. Hay mucha gente que está investigando y haciendo también parámetros clínicos de estudio, de investigación en los temas sociales respecto a sanidad. Y esto parte de una política pública. Sin embargo, la parte privada tiene que estar alineada a las políticas públicas también. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? La parte privada está caminando por un lado y la política pública está caminando por otro lado. María Judith, verá, este es un tema apasionante, ¿ya? Y esto tiene que ver definitivamente en cómo está estructurado el sistema de salud de un país. Lamentablemente el nuestro está estructurado en te pago por lo que consumo, es decir, me enfermo de la garganta, voy al otorrino, te pago la consulta. Eso se llama en mecanismos de pago por servicio. Yo creo que la evolución de un país está o debe apuntar hacia un mecanismo de pago global. Es decir, no te pago porque te enfermes, te pago porque no. Sin embargo, detrás de eso, ¿qué tareas va a hacer el sistema de salud para que no te enfermes? En promover salud, en promover ejercicio, etcétera. Pero el sistema de salud en el Ecuador no es de lo mejor y el sistema privado es caro. Entonces las personas no tienen el acceso a esa atención médica porque no cuentan con los recursos. Definitivamente. ¿Y por qué es caro el sistema de salud? Porque es un sistema de salud que prima el pago por evento, el pago por servicio. Y la gente se ha mal acostumbrado hacia atrás a pagarte por. Pocas veces. Pero los médicos tampoco tienen ninguna regulación ni nadie que les controle. Completamente, igual que las empresas de medicina prepagada. Porque ¿Y el la juramento hipocrático dónde queda? Wow, el juramento hipocrático. Luego hablamos de eso. El tema de mecanismos de pago tiene que ver mucho en qué hace un país en función de qué prestaciones quieres para evitar enfermarte. Aquí no hay medicina preventiva. No se estimula la medicina preventiva como tal, y no es que yo salgo como empresa de medicina prepagada a decir te regalo un reloj. Eso no es medicina preventiva. No. La medicina preventiva es tener políticas desde la escuela, en los colegios, en las universidades, en las niñas, de decir muy bien, ¿sabes qué? No te embaraces. En los adultos, ¿sabes qué? Ok, trabajas 12 horas, pero haz actividad física. Entendiendo esta posición política, Boston lo hace y no es político, ¿eh? Pero entendiendo este mensaje político y el juramento que ya nos va a explicar, si mañana un gobierno le solicita que aporte, ¿lo haría? Pero por supuesto. ¿De qué Sería forma? absurdo decirlo que no. En vinculación con la comunidad, en que te digan, oye, tú haces una cosa única en el país, puedes darnos tu visión de cómo lo hiciste. Nadie te llama porque te ven como competencia. Primero los médicos empiezan con la propia competencia, al igual que los periodistas también, y al igual que muchas ramas. Ya no rayó por ahí, ¿no? Y de eso se podría escribir libros, no tener una charla. El juramento hipocrático, a ver, el Hipócrates, esto data, no tengo la cifra exactamente, pero debe ser unos 3.000 años atrás. Hipócrates fundó una escuela, de hecho, de medicina. Y en el juramento hipocrático, que no me lo sé de memoria, pero sí me acuerdo los puntos y detalles, empieza diciendo, por los dioses, y cita algunos dioses, voy a cumplir las reglas de este juramento. Primero voy a tratar a los pacientes como distintos y voy a tratar de ayudarles. Voy a tratar a otros médicos como mis propios pacientes. No voy, en el juramento hipocrático inicial se lo dice, y esto no tiene que ver sino para que veamos la connotación de cambio social, no voy a dar temas sobre el aborto y no voy a quitar a nadie la vida, ¿ya? El juramento hipocrático ha ido evolucionando con el tiempo y con las sociedades también. Sin embargo, y a fin de cuentas, es
un tema que tiene una vinculación directamente con lo ético y sobre lo moral. Pero ¿quién construye lo moral sino una sociedad con sus reglas? Y por eso es que esto ha ido evolucionando interesantemente con el tiempo también. Todos los médicos juramos eso. Y la primera cosa que se hace es, ve, haz lo que quieras, pero por lo menos no hagas daño. Entonces, cuando otro médico te dice, pero es que le hiciste lo que no debías, a ver, bueno, por lo menos no le operamos innecesariamente. Entonces, ¿existe competencia malsana entre los médicos? Sí. Y esto no es de Ecuador, esto es del mundo. ¿A usted le ha jugado sucio algún colega? No, yo no te puedo decir, María Judith, que alguien ha jugado sucio. Y lo que sí te puedo decir es que hay muchos médicos que saben lo que hemos hecho y que seguramente no les gusta. Así como a Ferrari no le gustó que entre Red Bull al juego. Eso es un negocio. Que no, es la pregunta. Porque si tú me dices, es un negocio la obesidad, yo te puedo decir, si Apollo, que es una empresa gigante mundial, no hubiese creado el sistema de manga endoscópica o de gastroplastía vertical, y lo venden porque lo venden, y es caro porque es excesivamente caro, si Apollo o cualquier empresa, por citar una, pues no debería, no hubiese inventado el dispositivo gástrico y después no lo hubiesen perfeccionado, ellos lo venden. Y las prótesis y los robots, la clínica está subespecializada en rehabilitación física robótica y obtuvimos una certificación. Hemos evitado 238 cirugías de enero a junio de este año. Ese es un dato importantísimo. La biónica que acompaña a la clínica, ¿cuál es el futuro? ¿Para dónde van? Depende la rama de la medicina. Yo les digo que todo tiende a ser menos invasivo o microinvasivo en la medida de ¿Menos cirugía? Menos cirugía. ¿Y evitar las fallas humanas? ¿Reemplazar a los médicos? Y ahí vienen los robots. Hay hospitales públicos y hay un hospital privado que tiene el robot Da Vinci para cirugía robótica. Y es un robot carísimo, porque no es barato. ¿Y ha sido un éxito las operaciones con eso? Completamente. O sea, si alguien pudiera y tuviera acceso a operarse con un robot para evitar fallos humanos, completamente. Y no solo el fallo humano, sino la complicación posterior cuando haces una cirugía normal laparoscópica. Pero van igual a seguir existiendo médicos, no es que el robot va a reemplazar a los médicos. No sé, a ver, es interesante. Scott Galloway, que es un autor que escribió un libro que se llama Four, que te habla básicamente del ADN escondido de empresas como Google, como Amazon, como Facebook y como Apple, que son los 4 jinetes grandes del asunto, te dice, mira, entras a Amazon y lo último que ves probablemente son empleados, porque ves robots. La inteligencia artificial ha cambiado la dinámica del mundo y en medicina no es menos. Ahorita nosotros estamos con rehabilitación física robótica en la clínica de lesiones deportivas, pero el siguiente paso ya ni siquiera es eso. Y si tenemos médicos que se enojan porque hacemos eso, pues no sé qué les va a pasar cuando entremos con la parte biónica. ¿Para cuándo piensan ustedes ingresar con la parte biónica en su clínica? María Judith es punzante, ¿no es cierto? No mucho. Yo creo que probablemente el próximo año. Es que eso no es algo que dependa de mí. Eso es algo que si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer, porque es la evolución médica. Los robots endoscópicos, por ejemplo, que el doctor Galbao, de hecho, es alguien que está desarrollando en el mundo, va a hacer a través de imanes la nueva cirugía de bypass. Ya no se va a entrar por vía laparoscópica. Ahora va a ser a través de endoscopía con imanes y se van a hacer anastomosis. Eso ahora mismo está en preparación. Probablemente el robot endoscópico sale en unos 3 o 5 años a la humanidad. Se lo está probando ya, mas no es algo que se esté de forma controlada haciendo. María Judith, tenemos un médico, tenemos un político. No soy político, disto mucho, creo yo, de ser político. Pero estaría dispuesto a trabajar también en la parte política. Yo en política tuve 2 experiencias muy bonitas y enriquecedoras. Fui presidente del colegio, de la asociación estudiantil del colegio, en el Montúfar. Y eso creo que fue un éxito, porque con $16 gané esa campaña. Y
entendí muy de cerca lo que era la política, y la política al menos actual, porque tuve la posibilidad de ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Católica, la FEUCE. Hasta ese momento, no sé, porque después ya le perdí el rastro, pero hasta ese momento, en los 30 o 40 presidentes que había habido, nunca fue un médico presidente de. Y ahí pude ver muy de cerca lo que era la política, porque tuvimos mucha gente que se acercaba o trataba de acercarse. Yo creo que uno se define por etapas. O sea, llegas a un punto en el que dices, muy bien, ¿qué quieres ser? ¿Médico? ¿Qué quieres ser? Y yo quería ser médico, y hasta ahora, y puedo repetirles, quiero ser médico. Si hemos hecho cosas, hemos innovado, y te dicen, no, es que montaste la clínica, es que hiciste esto, es que traes esto, es que promocionas esto, eso es un devenir de los tiempos. Y si no te adaptas, no te mueves. Y algo que en la clínica hacemos es ponerle a la gente a que se mueva, porque donde se mueve algo o alguien hay vida, pero donde hay vida tiene que haber salud, y donde hay salud tiene que haber, si hablamos de organizaciones, salud financiera, salud del talento humano, salud en muchas aristas. Y yo creo que Carlos disto mucho de ser un político, porque no lo soy. Doctor, si una persona de escasos recursos llega a su clínica, una persona que tiene alto grado de obesidad, por ejemplo, llega a su clínica, ¿ustedes cómo le tratan? ¿Le atienden, le operan, le dan el servicio? ¿Tienen alguna fundación con la que trabajan? ¿Cómo lo hacen? Porque eso pasa mucho y muchos médicos no los atienden. No, bueno, para empezar, sí pasa, y pasa en la clínica que a veces llega gente de escasos recursos. Muchas veces ni siquiera le cobras la consulta. Para empezar, hay casos dramáticos, porque, a ver, una cosa es el tipo de casuística que te llega de un paciente privado con un seguro de salud, y hay otra casuística que es la casuística más o menos como la que puedes ver en un hospital público. Tratas de hacer lo que más puedas para estos pacientes, porque siempre es mejor hacer algo que nada. Pero lo que la clínica ha hecho es tratar de vincular, por ejemplo, programas de obesidad directamente de hospitales públicos. Lamentablemente esto como que se puso en un paréntesis por el asunto de pandemia, pero yo sé y sé de muy buena fuente pero que ya se van a reactivar. público de la clínica. Claro, es que no puede ser que no haya. No puede ser que no haya. Ya quisiéramos que podamos tratar a todos los pacientes de esta forma. Ya quisiéramos que todos los pacientes que van a la clínica en cualquier área, lesiones, dolor, obesidad, pediátricos, se recuperen o colmar todas las expectativas que tienen ellos o sus padres o familiares. Pero eso no pasa, porque en medicina eso no pasa. Nada es ni absolutista ni tiene un 100% de probabilidad de éxito. Y muchas veces el éxito no tiene que ver con el procedimiento del médico. Tiene que ver con la expectativa de la gente. Porque hablábamos de políticos. Llega el político, ¡pam! 70% mejor que muchos presidentes. Eso es dinámico. Y el curso de la enfermedad de una persona muchas veces va por un ciclo dinámico. Y si no entendemos a una enfermedad también como una necesidad psicológica, muchas veces el paciente te va a decir, sí, ya no me duele, pero no estoy satisfecho porque el fisioterapeuta me quedó viendo mal. Okay, eso pasa. Y te saco el aire en redes sociales. Eso pasa. Y si no tienes claro que eso puede pasar, porque ha pasado con hospitales muy importantes del país, que es que mi mamá entró de esta forma y ahora no puede caminar. Muchas veces en redes sociales yo creo que tienes que ser muy selecto de qué respondes. David, para terminar, concepto de redes sociales en medicina. ¡Wow! Es el impacto. Yo creo que yo tenía un profesor de gerencia que me decía esto. Cuando tú vas a promocionar un servicio, sistema o procedimiento de salud, es ahora como cuando hace unos años el médico del barrio ponía un rótulo que decía, soy médico, venga a mi consulta. No por poner un rótulo la gente va. Y no va a ir. La gente va por reputación, la gente va por promoción de la salud, que ese es un concepto de salud pública, y la gente va
cuando empieza a ver resultados en el tiempo. Por lo tanto, yo veo, porque a veces entro al Instagram, al Facebook, inclusive en Twitter, veo muchos médicos o clínicas que hacen promoción y no tienes el feedback que esperarías en ese tipo de publicidades. Dos cosas, Carlos, definen una clínica o un sistema o a un médico de salud. Tú puedes innovar por dos cosas en salud. La primera es por tecnología, porque eso es. Esto no es dicho por mí, es por el profesor Campbell de la Escuela de Salud Pública de Harvard, él fue mi profesor. Y la segunda es por nuevos procedimientos. Entonces dices, wow, facilito, ¿no? Facilito. El tema no es ese, el tema es cuando conjugas estas dos cosas. Y cuando yo me siento con el Jonathan o me siento con el equipo de la clínica a ver hacia atrás cuál ha sido el éxito, es que básicamente, y a veces sin querer, porque no soy ni de cerca un genio, ni de cerca nada, hemos conjugado esto en un tiempo en el que la gente lo necesitaba y en el que no había. En el momento oportuno, se podría decir. Las oportunidades te definen, María Judith, incluso las que no tomas. ¿Qué oportunidad no tomó usted, por ejemplo? Tal vez la de no haberme ido a estudiar medicina deportiva cuando el jefe Santos me quiso mandar. Muchas gracias. Esto es Forbes Talks. Nos sentimos muy cómodos en esta entrevista. Espero haberte incomodado algo, María Judith y yo. La idea es sacar de ti lo mejor y que seas un ejemplo para todos. Yo creo que ustedes son un ejemplo. Yo creo que usted, Carlos, es un ejemplo. La gente lo único que debe hacer es inspirar. Cada vez que me siento en el consultorio o tengo alguna reunión de trabajo, lo único que esperas es cambiar o hacer que alguien trate de cambiar algo. Y si puedes en algún momento cambiar la vida de un paciente, de una persona, yo creo que finalmente eso es la felicidad. No todo el mundo podrá estar satisfecho, es evidente. Pero creo que sí hemos impactado no una, sino muchas vidas en lo que hemos hecho. Gracias, doctor. Y hacia eso vamos todavía. Gracias a ustedes. Ustedes. Y acá Sagangotena, muchas gracias.